de toda el área de la misión inmediata, es decir, metropolitana. Pues no sé si ya estarán todos, me parece que no, pero siempre en beneficio de los madrugadores y madrugadoras. Vamos a empezar ya y los demás que copien el resto, ¿verdad? Bueno, nos va a faltar tiempo. Bueno, en primer lugar, levantemos la mano derecha al Señor como petición, ¿no? Padre, bendícenos, ábrenos el entendimiento, de tal manera que podamos hablar lo que tú quieres y no lo que queremos nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como estamos navegando en terreno de que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni jamás en mente humana han subido, porque las preparó Dios solo para los que le aman. Estoy leyendo otra versión, ¿verdad? Pero dice eso, qué precioso. Las preparó Dios solo para los quienes le aman. Porque darle a quien no le ama algo secreto, que es hasta peligroso, es darle un arma en que se puede herir y herir a muchos. La administración no está exceptuada. Bueno, debo empezar por decir que hay un consentir, un consentimiento espiritual en los ministros y hermanas ministrantes, que hay sueltos espíritus embaucadores, engañosos, de tipo sexual. Es decir, hay una ofensiva, como que me ponen cómodo ahora. Más valdría no tener ministración que mal hecha. Esa es mi tesis. Entonces, eso, tesis en experiencia de 30 años, de estarlo viendo. Entonces, yo siempre me resistí en un principio a entrar a este terreno de la administración y de la liberación de demonios, porque había visto cosas negativas en el campo. Sin embargo, el Señor me metió, pero eso sí, me metió advirtiendo el peligro. Bueno, hasta que eso sucedió, entonces empezamos a ver cosas maravillosas. Yo me voy a basar la plática escrituralmente en el verso 10 del capítulo 1 Corintios, capítulo 2. Y eso no los... acabo de leer, lo ojo que no vio y que no ha visto y lo que no ha llevado a la mente humana. Y eso nos lo ha revelado. Fíjese cómo dice. Todo eso es para los que le aman. Y eso, las profundidades, que jamás han subido por mente natural, por mente humana o por proceso humano, nos las han revelado a nosotros. Y eso nos lo ha revelado Dios a nosotros por medio del Espíritu, a quienes nosotros vamos a ver después. Pues el Espíritu penetra en todo, hasta en las profundidades de Dios. Porque ¿quién entre los hombres conoce lo que piensa un hombre? Esta versión dice así: nadie salvo el espíritu humano que está en él. Entonces el espíritu humano sí puede ver lo que hay en otro espíritu humano. Esa es una. Eso se llama consejería. Ahora, cuando ya es el Espíritu Santo el que sondea lo que emana del hombre, que ya sería discernimiento de espíritus, etcétera, entonces ya eso es sobrenaturalmente, ya no es el espíritu humano. Bueno, entonces nota dos planos. Va a haber ministración con espíritu humano, con espíritu santo o diabólico. Esos son los tres planos. Bueno, ya dejamos a un lado eso, porque vamos a hablar de la necesidad, primero, no la parte bíblica, usted está convencido de que es necesaria la administración. La administración no es salvar a nadie, la administración es aliviar a los salvos de las cargas. No es perdonar a nadie, porque nosotros no perdonamos.
es echar aceite y vino en la herida, en las heridas. Entonces quiere decir que la administración no es nada más que una ayuda a los salvos. Este es el pan, por ejemplo, de la liberación, en ese caso de la Sirofeniz, de la hija de la Sirofeniz, el pan de los hijos. O sea que la administración y la liberación, entre paréntesis, de espíritus, es de los hijos y no de los extranjeros, de los extraños, de los paganos. Aunque los paganos pueden por misericordia recibir migajas. ¿Ah? Pero no están en su derecho. Si, ahí están las migajas, cómenlas. Sí, pero yo quiero más. Sí, pero es que eso es de los hijos. Y hay una palabra decisiva. Hasta que se sacien los hijos, te daría pan a ti. Sirofeniza. Ahora, con solo las migajas se libró la hija. ¿Qué tal si le da el pan? Ahora bien, esto que estoy diciendo es para ponerle base a la liberación, a la administración, y pongan oídos sordos a todas las habladas de la gente. Porque la gente ni está de acuerdo si se hace, ni está de acuerdo si no se hace. De todos modos. Ellos no saben de esto. No le vamos a preguntar a los paganos, no le vamos a preguntar a los psicólogos, no le vamos a preguntar. El psicólogo necesita liberación también. Entonces, no le vamos a preguntar si está de acuerdo. Bueno, pero yo quiero ir a un punto práctico primero. ¿Cómo se está haciendo la administración? ¿Se está haciendo en el Espíritu Santo? ¿Se está haciendo en el espíritu humano? ¿Se está haciendo en el espíritu dudoso? Por no decirlo de una vez, ¿no? Ahora, no solamente eso, porque se puede estar con buenas intenciones, pero con malos métodos. Entonces, ¿cómo se está haciendo? Se está haciendo indiscriminadamente. Se está confiando la administración, la liberación de demonios o de espíritus a personas adecuadas en el sentido de sanidad del alma. Se estará dando, son preguntas que hay que contestar, se estará confiriendo la consejería a personas que tienen sabiduría, porque si no, ¿qué consejos van a recibir las gentes? Y quiero ser claro en esto, no es lo mismo consejería que administración. Como cuando se habla de liberación, dice, no, yo no tengo demonios. No, es que liberación es quitarle todo lo que le esté estorbando. No son solo demonios. Bueno, si nos vamos a esos detalles, vamos a incurrir en acusaciones o en presuposiciones. Lo que quiero dejar establecido es por la experiencia habida, que se está administrando mal por muchas razones. Una de ellas porque no se ha instruido, otra porque no se ha instruido adecuadamente, otra porque no se ha supervisado adecuadamente, otra porque las personas no son las adecuadas. Necesariamente, pues. Estoy hablando en general. Puede estarse errando porque la vocación suya no es esa, pero está metido ahí por hacer algo. Se puede estar errando porque debiera estar en otro lado y no ahí. Y estaría rindiendo pingües ganancias para el reino en otro lugar y no ahí, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿por qué hablé de espíritu humano sondeando a otros espíritus humanos? ¿Y por qué hablo de Espíritu Santo sondeando a los espíritus humanos? Porque lo uno es la consejería, digamos, el que está en su espíritu humano, pero con mucha sabiduría, puede aconsejar, puede delinear, puede aún descubrir, como lo hace el psicólogo a veces hasta por casualidad, descubrir áreas, notas, áreas reservadas. Pero tampoco es un interrogatorio ni tampoco es un psicoanálisis en el sentido humano, como lo ve el psicólogo, pero sí es un psicoanálisis en el sentido divino, porque se está sondeando el alma. Quizá el hierro del psicólogo natural, el psicólogo no del reino, radica
en que el psicólogo, por sus conocimientos y su sabiduría que tiene del sondeo y todas esas cosas científicas, pueda descubrir aún las causas, pero aún viendo los efectos, no sabe cómo curarlos. Porque el único que los cura es el Cristo de la gloria. Y él ni siquiera sabe dónde vive. El Cristo de la gloria, mucho menos. Bueno. El chiste que yo tenía en mi oficina, en mi clínica, cuando ejercí la medicina, tenía un chiste, ahí lo recorté bueno. El chiste era una enfermera abriendo la puerta de la antesala del médico con todos los pacientes, unos así, otros así, otros. Porque era de psicólogo, la clínica. Y entonces sale la enfermera y le dice a todos los pacientes, ya le dio unos de cabeza, otros haciendo, bueno, ya se puede imaginar, estaban todos. Le dice, señores, el psicólogo no los va a recibir ahora porque se fue a ver a su psicólogo. Bueno, entonces eso le da la idea, eso es el chiste que yo tenía ahí. Bueno, porque le agarré fobia a eso cuando yo me enteré que había algo mejor. Entonces, nosotros no vamos a nada más a decirte que se va a morir la gente, sino vamos a decir cómo puede evitar morir espiritualmente. Bueno, si la administración no es eso, ¿qué es? No está salvando a nadie, no está, no es un super sabio de la tierra. Bueno, dejemos a un lado lo negativo, vamos a ver lo positivo. Entonces, lo práctico decía al principio es esto. La reunión esta, número 1, va a haber otro el viernes. La reunión esta, número 1, es para colocar las cosas en su lugar. Se van a dar disposiciones que ya se han emitido hace tiempo, pero no se cumplen, para evitar engorros y evitar sorpresas. Por ejemplo, han sido detectados muchos que ya se han ido, algunos de ellos, la mayoría, porque a pesar de que se dice la normativa, no la cumplen, pero es por intereses aviesos. Por ejemplo, no ministren mujeres solos. ¿Pero por qué? Y alegando, los que más alegaban los que estaban embarrados. Después lo comprobamos. A ver dónde está el versículo que digan que no puedo ministrar mujeres, dijo fulano. Y desafortunadamente en ese tiempo yo no tenía el versículo, después me lo dio el Señor, ya tarde, porque ya no se lo pude dar, pero acuérdense que en Timoteo, Pablo le dijo en la carta a Timoteo, que las ancianas eduquen a las jóvenes. Y los ancianos a los jóvenes. Ahí está el texto. Pero ya llegó tarde para mí. Entonces el otro de todos modos se fue, que no le sirvió. No le hubiera servido. Ahora, bien, ¿qué es esa razón? Porque el sexo no tiene credo. Credo. No cree en nada. Son pasiones. Bueno, entonces la única forma, y no quiero extenderme más en estos detalles prácticos, la única forma bíblica de evitar el problema sexo en las administraciones, es el problema número 1, es lo que nos dio la Biblia en José, Egipto, salir huyendo. Huir de esas escenas. Tenemos que convenir que hay mujeres tentadoras, enviadas a tentar, y que hay estopa que solo espera la chispa. Bueno, eso lo tenemos que aceptar. Bendito el que ha sublimado el sexo. Pero no todos lo pueden hacer. No todos lo tienen al alcance. Eso es por don, dice la Biblia. Bueno, vamos a ver ahora. Entonces, si la persona espiritual discierne todo, como dice Corintios, ¿qué está diciendo? Que los que van a ministrar tienen que ser espirituales. Ahora, ¿quién los va a clasificar? Tiene que haber ministerios capacitados para clasificarlos. Entonces, no podemos arreglar nada si la persona que está participando no está arreglada, pues. Y mire, y la primera víctima va a ser la persona, porque al no estar preparada espiritualmente, tiene puertas. Y los demonios solo andan buscando, si empujan, no digamos si están a medio abiertas. Y ya no digamos si es portón. Entonces, si nosotros somos conscientes de que queremos
servir en el reino, aceptemos lo que vamos a oír. Y hagámoslo, hermano. Sería preferible reducir el grupo de ministrantes al mínimo, si es que se va a sacar efectividad, a tener un gran número de gente que tendríamos que estarla supervisando 24 horas al día. Ahora le decía yo a un hermano, pastor, es peor tener ministración mala, porque entonces se está matando gente, se está hiriendo gente. Imagínese que le digan a alguien que tal vez ni siquiera pensaba que tenía demonios, usted tiene 4 demonios y medio, y ya lo dejamos pensando 4 veces el asunto. Y sin embargo eso es posible, porque ¿cómo se supo que tenía 7 demonios la Magdalena? Así que estoy en el equilibrio, pues. Pero que sea el Espíritu que lo diga. No, yo me recuerdo que al principio, cuando me tocaba ministrar mucho, con la familia, con mi esposa y todo, solo mis hijos no, porque estaban chicos, pero me recuerdo que casi podíamos identificar no solo los demonios, sino la salida de cada uno, porque salían con ciertas manifestaciones. Pero pues, se pueden hacer dogmas de eso, y entonces se confunde todo. Pero una verdad campea. El Cristo que nos dio el ejemplo de la administración, entre otros, pero el más grande, podía saber cuántos demonios se iban, ¿no? Y hablaba con los espíritus. Así que no está fuera de la Biblia eso. Pero también, ¿qué pláticas serán esas? El punto es, ¿qué platicamos? No va a ser curiosidad, mira, ¿y cómo está allá por el cielo? ¿Hace frío o calor? Para llevar chaqueta. Eso es ocioso. Pero sí le podemos decir de qué estirpe eres. Te ordeno que te identifiques, etcétera. Pero eso dejémoslo para la segunda parte de la película, del rollo, para que venga el viernes. Ahora, veamos lo práctico en este momento. Primero, deslindemos consejería de administración, aunque se haga al mismo tiempo, aunque haya que conjugarlo. Vamos a hacer no ensayos, sino vamos a hacer pruebas. Porque una persona que aconseja no necesariamente es una persona que va a echar fuera a los demonios, que va a hacer eso. Lo otro es más fácil, sino que el que aconseja debe tener la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Ahora, imagínese usted que Salomón no pidió don de sabiduría. Sabiduría. O sea, la sabiduría natural al amado de Dios, para tener beneficios en el reino. No está pidiendo don de palabra de sabiduría. No estaba sobrenatural Salomón cuando estaba mirando las cosas, sino él tenía sabiduría que le invistieron. Invistieron. Entonces él podía discernir, podía ver, podía analizar. Pero note usted que no está ministrando, no es una administración. En cierto sentido sí, pero no es la administración mística. Ya la administración mística necesita dones sobrenaturales. ¿Quién estará mejor capacitado en la expulsión de demonios sino aquel o aquella que tiene discernimiento de espíritus? Para no echar afuera un espíritu de que es de Dios en vez de uno que es del diablo. Para no echar al inocente y dejar al culpable adentro. Sí, sacar a Cristo y dejar a Barrabás. Tiene que haber discernimiento, y no te ve eso ya. Pero tiene que haber palabra de ciencia y de sabiduría para ver qué es lo que hay adentro, debajo de esos 2 ojos. ¿Qué hay detrás de una sonrisa hipócrita? ¿Qué hay detrás? No, yo no tengo problema. Porque cuando llega con la cara jalada y ya casi llorando, dice, mire, yo siento del espíritu que usted está triste. Yo siento que usted viene preocupado del espíritu. Es ridículo. Ahora, milagros, sanidades, liberaciones, vienen como una aportación de Dios en el espíritu. Entonces, deslindemos. Entonces, ¿por qué no preparamos gente para
aconsejar. Y aparte, supervisamos y alentamos y ayudamos a gente que ministre a la manera del Espíritu. Bueno, ambos a dos, no ambos dos, ¿verdad? Ambos a dos necesitan ser espirituales. Es decir, el denominador común es espirituales haciendo eso. Porque si no, la cosa se desquicia. Se empieza a preguntar por curiosidad, se empieza a preguntar por otros fines. Se empiezan a hacer cosas que no están contempladas en la administración. Bueno, vamos a ver qué otro punto avanzamos, porque yo quisiera que ustedes preguntaran, porque ustedes que están haciendo todo eso, aquí se van a delatar. O que digo, aquí van a preguntar. Perdona que me equivoqué. Poco me importa, 4:5 de 1 Corintios, poco me importa, dice esta versión, que ustedes me pidan cuentas y me juzguen, dice Pablo, porque me están juzgando con criterio humano, aquí en esta versión. Ni siquiera me juzgo yo a mí mismo, aunque yo no soy consciente de nada malo que haya hecho. Pero no por eso me creo absuelto. El Señor es quien me juzgará. ¿Nota eso? Entonces tenemos en primer lugar que ser un poquito maduros, bastante maduros, para elevarnos sobre la crítica que siempre va a haber. Pero no nos juzguemos ni dejemos que nos juzguen, menos los carnales. Una opinión de un carnal, bueno, no voy a decir que es carnal el que opina en contra suya siempre, pero la opinión de un carnal no vale 5 centavos. No vale 5 centavos. Porque ni él hace ni deja hacer. El carnal está como para que lo ayude. Ahora, imagínese usted ministrando carnales. A carnales. Es una carnicería. En donde hay de todo, puyazo, rochoy y todo. Entonces, no puede permitirse, si conscientemente, que gente carnal, comprobada pues, por sus frutos, ministre. Ese es el punto. Entonces vamos a encargarnos los supervisores, los que estamos al frente de todo este asunto, este panal, para ver dónde hay zánganos, dónde hay zánganas, dónde hay ovejas reinas, dónde hay abejas de esto, del otro, obreros. Vamos a tener que actuar porque la premisa de la tesis es o lo hacemos como Dios dice o no lo hagamos. Preferible que solo sea consejería. Si no hay quien tenga la espiritualidad para hacer lo otro. Y aún la consejería no cualquiera, porque tiene que ser con sabiduría de lo alto. Porque las cosas que vamos a ministrar y administrar no son de criterio humano. Porque el humano a todo esto le llama locura. Absolutamente loco. Cualquiera que viniera, inclusive un psicólogo, y los vea haciendo todo lo que hacen en las administraciones, diría, estos están locos. Porque no entienden las cosas del Espíritu. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a hallar esas joyas? Aquí. Aquí tiene que ser. ¿O las vamos a importar? ¿O vamos a mandar a traer de saber de dónde? Si allá también están pidiéndonos a nosotros que les mandemos. O sea que esto es mucho más delicado que administrar las mesas, que administrar las oficinas, y aún que predicar. Aunque está a esa altura, pues, predicar y enseñar. Pero fíjese usted que aquí se está tratando directamente con almas. Y se está tratando a nivel eterno. Entonces, por eso cuando yo estaba en las salas de operaciones antes, y el Señor me hablaba ya, ¿verdad? Me decía, pero ¿por qué te estás ocupando tanto de los cuerpos? Puedes hablar, puedes tratar con lo que hay adentro. Pero yo no sabía cómo. Eso para decir que entonces se asciende en esta tarea aún a lo que hacen los técnicos afuera. Entonces,
pero ahora las almas las estamos tratando a nivel de eternidad. Porque uno los mandan primero a pescar, qué responsabilidad. Pescar hombres vivos, humanos vivos, conscientes, traerlos al reino. Pero nos están mandando también a discipular a esos conversos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil tal vez sería traerlos al reino. Fácil en comparación al otro. Porque traerlos al reino, el Espíritu Santo los trae. Pero lo usa uno. Pero es en el atrio. Ahí no se ocupan mucho de corregir. Ahí, cuando usted se convierte, no están corrigiendo nada, ni el pelo. Le están diciendo que entre. No digo, es que estoy peludo, que no me he bañado. Entra. Pero ya adentro, ahora sí, el estropajo. Pero esta segunda parte, que es la administración, tiene visos de eternidad, porque entonces los pródigos que regresan van a irse bañados a la eternidad o van a irse sucios. Porque dice Pablo, en la casa grande, que es el reino, hay vasos de honra y vasos de deshonra. El que se deja limpiar es de honra. Esto implica que los vasos entran y todavía no son de honra, aunque ya son vasos. Esto implica que ya tiene todo el material el Señor, pero tiene que prepararlo. Y ahí está la administración. Porque no se trata de limpieza con jabón y agua, ¿verdad? Es limpieza a base de una técnica espiritual. Por eso tienen que ser espirituales. Cuando uno considera que una persona no es espiritual, está poniendo en peligro, como estuviera poniendo en peligro el médico, el cirujano, a la persona que está ahí en la sala de operaciones, dejándole a los ayudantes que terminen la operación. Y los otros no saben ni cómo empezar. Igual. Pero peor nosotros, porque esto es para eternidad. Y lo otro pues todavía tiene remedio, una remendada nueva. Le vuelven a abrir la barriga para sacarle el paraguas que dejaron adentro. Bueno, pero... Bueno, entonces, si me permiten, hermanos, porque quisiera que preguntaran. Se nos va el tiempo tan rápido, vamos a empezar más temprano, ¿verdad? Entonces, hermanos queridos, la administración nos lleva al texto siguiente. ¿Cómo puede el más fuerte quitar las joyas del fuerte si no lo ata? Bueno, estamos hablando de administración. Ya la consejería es asunto de sabios espirituales, sabias espirituales. Hay que prepararlas. Nadie va a tener la sabiduría total, pero va a tener la sabiduría necesaria para cada caso. Van a haber errores, van a haber todo lo que sabe este humano, pero no se puede prescindir de formar un equipo ad hoc para consejería. No lo puede hacer la administrante necesariamente. La administrante puede ser una santontinta. La otra es sabia pues para teorizar y para dar el consejo. El otro. Pero no sabe cómo lidiar con los demonios. Entonces repartirse el trabajo. Uno que lo agarre y el otro que le pegue el mazazo. Entonces, para hablar claro, ¿verdad? Entonces, entran a la consejería, sería delatar al diablo en todas sus acciones ahí. Y dar a conocer, entonces está grave esto, ¿verdad? Bueno, ahora viene el otro, ahora con el almágana, la más grande que tenga, y ¡pau! Que no le va a dar al administrado. Entonces tenemos que pensar en David. David era cantautor, dicen ahora. ¿Verdad? Entonces él cantaba con arpa y con todo. Bueno, muy lindo. Era pastor de ovejas. Muy precioso. Pero ¿qué pasaba con los leones y los osos? Que tenía que pelear con ellos. Y tenía que arrancar ovejas de las fauces de los leones y de los osos. Entonces no era tan fácil nada más ser pastor. Ahora bien, si nosotros le quitamos la administración a todo, como dicen muchos de nuestros detractores, sería decirle a David,
pastorea ovejas, pero sale huyendo cuando veas al león y al oso. Y déjase que se las coman, al fin y al cabo no es tu culpa. Es el hambre del león y el hambre del oso. O el abrazo del oso, ¿verdad? Pero David dice que llegaba, corría y enfrentaba, sin tener nada en su mano. ¿Por qué dice eso? Si no era prohibido tener algo en la mano. Porque era para probar que era con el Espíritu. Solo por eso. Que no está malo llevar un garrote en la calle ahora, hermano. Para que, o mejor, usted se quita el garrotazo o se lo pega al otro. Pero fíjese, ¿por qué no llevar nada? Porque dice, y no tenía nada en mi mano. Sea en carnes y sangres de la gente, lo que sea. Ahora note, estamos en una era, y aquí viene la parte tal vez principal, en que es la batalla de espíritus, entonces la administración no puede ser ajena a eso. Pero como me dijo una persona, mire, ¿por qué agarran y le ponen la llave del diácono y allá el de la diaconisa, y por qué los dejan morados? Yo le dije a una persona de esas, porque yo tenía experiencia desde hace años, le dije a esa persona que se la llevaba de campeón, es teórico. ¿Por qué yo no creo en eso? Porque no sé qué. Venga usted a probar. Y cuando se le venga el toro, a ver qué hace. Cuando se le venga el toro, ¿usted va a meter las manos o se va a dejar que el toro lo cornee? Una cosa es decir, que ¿por qué los agarran? ¿Que por qué? Hermano, si son espíritus inmundos que están agitando carne encendida. Claro, nosotros vamos a hacer uso del poder del espíritu. Pero eso no quita que usted se haga a un lado, que lo agarre en el nombre de Jesús. Porque está agitando la carne, no solo agitando el alma. Y la carne tiene manos nudosas. Y un knockout no se les... Y peor si es Tyson. Un hermano caracaraqueaba eso, hermano, en México. Tenía unos anteojos muy, muy bonitos y cacaraqueaba eso. No, a mí nunca me han hecho nada. Demonios. Yo no sé por qué hacen eso. Después, como al año llegué yo y lo vi sin anteojos. Y me contaron que se los quebró un endemoniado. Diciendo él que no se queden, no, ¡bam! Voló con todo de anteojos. Se sintió bochornado. Porque, ¿cómo puede uno, cómo le dijera yo, evitar las reacciones lejas del cuerpo? Esto estoy haciéndolo por escapar a los que se ven necesitados de detener, de coger al endemoniado. A veces amarrarlo. Ahora imagínense, si no lo entendemos nosotros, ¿cómo será la gente de afuera? Ahí tienen amarrado a fulano, ahí tienen colgado a sultano. Bueno, entonces todas estas cosas son tan secretas, tan de nosotros nada más, que solo el espiritual las va a entender. Ahora imagínense poniendo gente carnal a hacer esto, haciendo eso. Dice, mientras se averigua, dice, ¡pau! Lo noquearon al otro, que no le va a salir un karateca como le salió en Quetzaltenango, un karateca, hermano karateca, le salió a un endemoniado. Y de paso que era delgadito el endemoniado. Y el karateca era bien. Las manotas que tenía, yo lo conocí. Y dijo, se plantó y le pegó un caratazo al otro. Por allá voló el endemoniado. Pero se le subió el demonio, ¿no? Entonces el demonio habló y le dijo, yo también sé karate. El demonio. Y una le pegó al otro. Y sabía más karate el diablo que este. Fíjense que todavía está corriendo. Mire, y no son anécdotas. Experiencias. Entonces, no podemos nosotros, pues, dejar de ver con esto que estoy contando lo peligroso y lo tremendo que es esto. Ahora, tal vez el peligro mayor es que el no espiritual llega a este terreno, se le va a colar como se cuelan en un colador las aguas. Así se le van a colar los demonios. Por eso dice, no participes poniendo manos sobre cualquiera
de pecados ajenos, quiere decir que va a haber daño a la persona. Va a haber daño a la persona que ministra. Tal vez el Señor en la ingenuidad protege a otros, que un maleado le pone la mano, pero el otro no sabe. Ahora, si el otro sabe y se deja, eso ya es culpa de cada uno, ¿no? Bueno, habría mucho que hablar y que contar, hermano. Pero quizá la parte esta, por causa del tiempo, de esta primera, estaría en deslindar, que entendamos lo que es consejería y lo que es ministración, para que vean que no se puede juntar. No se puede, pues, hacer simultáneo, porque puede ser que la persona que hace bien esto no puede hacer lo otro. Entonces tiene que haber una conjugación de tareas. Sin embargo, es difícil en la práctica. Eso es lo que queremos platicar. Porque si es difícil en la práctica, a veces la persona que está siendo ministrada no quiere que oigan más que solo uno. Y si hay 2 o 3, pues peor, ¿verdad? Entonces todo eso hay que verlo. Pero hay que ver también que definitivamente si se está ministrando mal o aconsejando mal, estamos en un barco que hace aguas. Se va a hundir. Y el desprestigio va a ser tremendo. Bueno, déjenme que concluya con esto. Para que pregunte. ¿Por qué mucha gente no se ministra? Porque se divulga lo ministrado. Entonces, si no hacemos énfasis en eso y hacer como que ese es el delito mayor de la administración, divulgarlo. Para que sea quedado el ejemplo de los panes de la proposición, comidos la mitad y la mitad ofrecidos a Dios. Quiere decir que el ministrante se debe tragar todo lo que oye y solo dárselo a Dios. Ahora bien, si se divulga, ¿quién va a querer que le sepan su vida privada? Porque con eso la pueden hasta chantajear. Yo sé tal cosa y voy a delatarte si no me haces esto, si no me prestas los 200 que el Señor me está diciendo que me des. Porque ponen al Señor de prestamista o de cobrador más bien. Entonces, hermanos, si nosotros no sellamos la boca, les voy a decir una cosa. Usted sabe que el Antiguo Testamento figura en su totalidad. Del Nuevo, apedrear al profeta, que anómalo, falso diríamos, matarlo. Ahora no es matarlo, ahora Dios se encarga. Dios se encarga. Porque si lo mataran los hombres, la gente, una de homicidios. No, ya se puede imaginar usted, mataron anoche en el Lima a pedradas al profeta falso. Pues allá va todo Lima a la zona, ¿cómo se llama? A Pavoncito, a la 18. Pero es que Dios se va a encargar de los tales. El delito mayor en la administración es sacar los secretos para jugar con ellos. Peligro 1. Peligro 2. Ministrar en privado, sin que haya control general de la iglesia. Es decir, tener sus cuartos de administración, sus lugares de administración, sin que tenga referencia a la iglesia, porque entonces uno no puede estar supervisando eso y a saber qué estarán haciendo. Unos están haciendo bien. Aquí tenemos gentes que ministran en sus hogares y hacen una labor maravillosa, magnífica y todo. Pero han habido zánganos también. Han habido quienes se han aprovechado de eso y lo cargan a cuenta de la iglesia, no a cuenta de fulano y sutano. Entonces nos hacen un desprestigio de tal naturaleza que ya solo preguntan, ¿ministran ahí? Sí, va, ya sabemos de qué. O sea que se ha desprestigiado. Ahora, no rompamos un principio por usar malos métodos. Rompamos los malos métodos y dejemos el principio. El principio es administrar. Pero yo quiero que usted sepa en breve la administración del buen samaritano. Ministró, primero, se compadeció. Si no hay eso, ¿usted qué va a ir a hacer? Gimnasia, juez, señalamientos, quebraduras, va a pasear en todo. El moribundo lo deja muerto. El samaritano se compadeció,
se acercó, lo tomó en sus brazos, le puso vino y aceite. Vino y aceite. Esa es parte de la administración. Si analizáramos esto, tendríamos una lección de administración. Vino y todavía no lo ha subido a la cabalgadura, porque no puede caminar ese herido. Entonces después lo sube a la cabalgadura y él iba en la cabalgadura, se baja y sube el herido. O sea que por el herido él se fue a pie. Ahora, y todavía no estaba hecho todo. Llegó al mesón y en el mesón dijo, me lo van a cuidar y aquí está, pago hasta que se termine el trabajo. Y si quedara algo cuando regrese, lo pago. O sea que todo lo pagó él. Ahora, nosotros somos los del mesón. El samaritano, buen samaritano era Cristo. Solo que nos enseñó cómo, y en el mesón dijo, hagan lo siguiente, lo que sigue. Entonces nosotros estamos haciendo lo que sigue. Pero si no le vamos a hacer el proceso así, ¿qué vamos a hacer? Mejor sería hacer los del levita y los del fariseo, que cruzaron. Pero no era mejor, ¿verdad? Porque se murió, se hubiera muerto. Pero sería preferible que el otro busque otro medio, ¿no? Y no que esté esperando ahí y pasan los levitas y pasan los fariseos. Mejor que llegue el buen samaritano y que de una vez nos cuaje y nos meta al mesón. Pero lo que me interesa a mí es que la tarea del mesón no termina sino hasta que él regrese. ¿Ya se fijó? Porque todavía tiene que ir a ver, debe algo. Mi cliente, el cliente salió saludable hasta haciendo bueno, al aire y todo, gracias, llegó el otro. ¿Debe algo mi cliente? No, ya está todo cancelado, porque aquí traigo para pagar el resto. Bueno, arreglado. Pero está cancelada la cuenta hasta que él regrese. Si no, no dejan salir al herido. Aunque esté bueno. Ya mire, mi herida ya cicatrizó, sí, pero hay que arreglar cuentas. Como me pasó una vez que habíamos operado con mi hermano a una conocida, cesárea, y no sé qué más. Y nos dimos cuenta que había ido a pagar el hospital y todo, y se había salido. Hizo lo que no le pagó a los médicos. Pero ahí en esos mesones, este mesón del samaritano, no dejan salir a nadie sin que arregle cuentas. Hasta que pague el último cuadrante. Pero como el sustituto lo vino a pagar. Ahora, si no vamos con misericordia, vino, aceite, sustitución a cuenta nuestra, perder nosotros y que gane el otro, mejor no ir. Entonces solo dejemos 2 denarios, 2000 años, jornada de 2 días, 2000 años, y en el tercer milenio se pagan todas las cuentas. Por eso el juicio final está al final del tercer milenio. Bueno, entonces, ¿no querrían ustedes preguntar? Aquí está mi hermano Meme, que va a estar coordinando la supervisión, todo aquí en la central, en este aspecto. Estamos hablando del área. Juntos vamos a hacerlo, todos lo vamos a hacer, pero quiero decir que yo estoy seguro que mi hermano está de acuerdo, porque hemos platicado ya, en que todo esto tiene que llegarse a una reestructuración. De tal manera que cuando se haga la reestructuración, no vayan a pensar que es idea de uno o de otro o de otro. Es idea total. Es deseo total del ministerio. De tal manera que no se vaya a donde ir a quejarse de esto y el otro. No. Desde la cabeza, diríamos, este servidor, hasta el último ministro, estamos de acuerdo en que esto hay que arreglar. So pena de que tengamos que eliminar elementos. Que se les coja, pues, que se les demuestre. Están mal. Explicarles, vamos a tener el dolor de perder gente en vez de perder todo un cuerpo. Muy bien. Bueno, apóstol, disculpe, buenos días. Y yo noto en la parábola del hijo pródigo que él se compone en dos dimensiones. Dice, me compongo con el cielo y luego me iré a componer con mi padre. ¿Es correcto decir entonces que antes de ministrarse con el
con cualquier ministro o ministrante, como usted le llama, debería la persona de ministrarse, o sea, de componerse con el Señor. Mi pregunta específica es, ¿cuándo o en qué nivel de pecado la persona debe de buscar la administración? La pregunta está contestada será contestada en dos aspectos. No siempre es así, porque cuando iba aquel a darle regalo al Señor, dar dádiva al Señor, arréglate con tu hermano antes de venir a mí. Ahí fue al revés. Entonces, luego, como está al revés y el otro está al derecho, entonces no podemos generalizar. Pero entonces, lo que pasa es que mucha gente evade el arreglo con el ofendido, porque es el trago amargo. Y dice, no, yo me arreglé con Dios. Ah, qué suave, qué sabroso. Ahí se puso colorado, nadie lo vio. Pero si no se ha arreglado con su ofendido, no se arregla con Dios. Porque le va a decir el Señor, arréglate antes de ponerte bien conmigo. Porque haría yo mal teniéndote por bien cuando tu hermano te tiene por mal. Entonces, el Señor prefiere que nosotros primero paguemos la cuota de acá antes de entregar cuentas de allá. Eso se ve claro ahí, ¿verdad? Arréglate con tu hermano antes de arreglarte conmigo, porque yo no me arreglo, parafraseando lo que dice el Señor en su palabra, porque yo no me arreglo con nadie que no se arregle con su ofendido. Bueno, la pregunta era, cuando el Espíritu es quien le va a demostrar a la persona cuándo acudir al ministrador. Es que ahí está el punto. ¿Cuándo es qué nivel de pecado va a tener uno para acudir al... No es tanto nivel de pecado, pero porque la conciencia puede estar encallecida. Fíjense que el punto es este. Para las conciencias encallecidas no hay nivel de pecado. Eso es insignificante lo que hizo. Hay otros que hacen peores, dice. Y por eso que yo no estoy haciendo ni la mitad de lo que hace el hermano que vive enfrente. ¿Sabes qué me dijo una vez uno de estos? Me dijo, yo no he hecho la mitad de los pecados que hizo David, me dijo. Bueno, por un lado. Por el otro lado, aquí es donde está el espíritu humano. El espíritu humano se examina, porque dice examinaos a vosotros mismos. El espíritu humano sabe cuándo está haciendo mal y cuándo está haciendo bien. Y está en su sencillez y humildad reconocerlo. Ahí empieza la restauración. Una persona que no quiera y que esconda pues sus áreas, una persona que no quiera ser curada, no va a ser curada. O sea que si la persona está rebelde, estamos perdiendo el tiempo con ella. Porque si no quita su rebeldía, entonces tiene derechos el demonio. El demonio llega a cobrar, no va a creer usted que llega a otra cosa, llega a cobrar con facturas en la mano. Si no tuviera facturas, no cobra. Hermano apóstol, buenos días. Yo he escuchado que el que tiene vencida el área sexual tiene un 99% de sus áreas vencidas. Es objeto de administración el adulterio y la fornicación. ¿Qué tanta profundidad tienen estas áreas que al final dice la palabra que hasta lo pueden alejar del reino? Tienen tanta importancia tres áreas, porque para tomar Canaán había que tomar Jericó. Jericó era Rahab, sexo, lingote de oro, plata, buscar dinero. El manto babilónico, grandeza. Y esos son los tres pecados mortales para cualquiera, en los que va a caer. Bueno, una vez tomado Jericó, era fácil tomar lo demás. Se dice ahí en la toma de Canaán, dice, porque va a caer el temor de Jehová sobre los otros que no tenían muros, las otras ciudades, solo Jericó. Pero una vez, dicen, cayó la que tiene muros, ¿cómo no vamos a caer nosotros? Entonces se rinden las áreas. Pero la clave está en entrar a tomar Jericó. Pero otra cosa, pero ahí está el detalle. Decía un muerto. No se tomó Jericó por métodos humanos. Esa es la clave. Querer tomar Jericó a flechazo limpio, a voluntad humana,
todavía estuvieran tomando Jericó. Pero a la metodología estratégica de Dios cayó Jericó. Entonces no se pretenda dominar sexo, ambición, poder, fuerza humana. Tiene que ser el Espíritu de Dios. ¿No ven que baja el... No fue extraño que le preguntara Josué al que estaba ahí, al soldado que estaba ahí, general, ¿verdad? ¿Eres enemigo o eres de los nuestros? Soy el jefe de los ejércitos de Jehová. ¿Y entonces a qué vienes? A decirte cómo tomar Jericó. Entonces la estrategia la dan arriba. Si hace 1 milímetro fuera de la estrategia que le dijo el jefe de los ejércitos de Jehová, no cae Jericó. Y estuvieran todavía tirando flechas. Sin embargo, la orden fue así, y era ridícula para el hombre natural. Imagínense tomar una ciudad dándole 7 vueltas, y 7 en el último día, y gritando, en vez de estar las fuerzas en aporrear el mural ese, no, y los soldados, ahí arriba, pero cuando se vinieron para abajo ya no se rieron. Pero ¿en quién cabía que iba a caer Jericó así? Solo, arriba, y en los espirituales que lo creyeron abajo. Disculpe, ¿cuál sería el equilibrio entre la divulgación de una administración y la obligación que uno que está administrando tiene con su cobertura? Digamos, póngale que usted me envía a mí a algún lugar y yo ministro a un pastor que me confiesa que está en adulterio. Sí. Y yo me quedo callado por no divulgar la administración. ¿Cuál es la actitud correcta que se debería asumir? Muy oportuno. Cuando estamos hablando de divulgación es diseminarlo afuera a cualquiera. Regarlo sería, ¿no? Pero en cambio esto que pregunta mi hermano Sergio es deber de las jerarquías ministeriales comunicar a sus superiores en el sentido jerárquico de esto, lo que está sucediendo y que pone en peligro. Hay un león ahí metido, hay que irlo a agarrar. No decirlo, es decir, fíjese que me dio pena decirle, jefe, que hay un león adentro, pues ya se comió a todos cuando uno llegó. Entonces no es delatar, no es chismear, llevar la cosa esa a uno que va a solucionarla dentro de las jerarquías, pero sí es punible llevarlo para divulgar y pelar a la gente. Ahora note una cosa, si el que sabe en ese estilo que te está diciendo el hermano Sergio y no lo comunica, comparte el pecado del tal. Eso se lo digo porque a mí me sucedió. Yo sabía casi, pero no tan seguro, de un ministro fuera de Guatemala que estaba haciendo cosas terribles. Yo dejé 3 veces, 2 veces más bien, porque no había bases y todo, pero de repente supe por una tercera persona. Entonces yo estaba seguro, ¿no? Pero no me animé a descabezarlo ahí en ese momento. Dije, voy a esperar un poco más. Y me vine. Una mañana de mis devociones, el Señor me dijo, si tú no lo cortas, compartes. Dije yo, cuente que si no solo uno viendo cómo se cura en salud para pagar los platos rotos del otro, no, aquí mismo lo corto. Le volé la cabeza, todavía es mi enemigo, todavía me anda pelando en todo México. Todavía, y a la última vez me pidió perdón y me siguió pelando peor. Así que lo que quería era estar tranquilo. ¿Por qué? Porque entonces me dijo el Señor, si tú no lo cortas, compartes. Pero tenía que estar yo ya seguro, pues. Pero si no me lo dijo antes, cuando lo dejé pasar, porque no estaba seguro. Cuando uno ya está seguro, o lo cogió infraganti, pues tiene que decirlo. ¿Qué hace una oveja que, por ejemplo, se dio cuenta de una cosa así, de un ministro? Decírselo a él primero, al que falló. Y luego decírselo a su superior, como se llamaría, ¿no? A su inmediato, su cobertura inmediata. Porque si no es dejar al león suelto, lamiéndose las fauces de cada uno que se engulle. Y te los cargan a ti y al león.
Hermano, la segunda parte de la pregunta es, por ahí hay un dicho que dice que pueblo pequeño, infierno grande, ¿verdad? Y si las cosas se saben con mucha rapidez. Según su experiencia, ¿cómo se puede disciplinar a una persona que confesó un pecado de estos sin que protegiéndolo para poderlo restaurar, para que no haya murmuración ni nada, ni especulación? A lo Natán. Es la disciplina tutelar. Sin quitarle, perdón hermano, sin quitarle la corona al rey, lo confrontó en privado. Claro, se publicó después porque era una elección. ¿Pero qué pasó? Entonces Dios actuó. Y actuó contra, bueno, usted sabe cómo actuó contra David. Le cobró a David, porque era príncipe. Pero ¿cuál es el punto? No es hacer un escándalo. No es párese en la congregación y confiárselo ante todo. Se van los vivos y los muertos al suelo ahí. Entonces, pero ya no puede quedarse él solo. Tiene que ser tutelado. Ya ahí el que estaba mandando en el momento que David cae al piso era Natán. Entonces Natán dio las normativas para que se aminorara el proceso en Dios. Dijo, ya tu pecado fue remitido, pero como dijiste tú mismo tu sentencia, 4 tantos que pague el fulano, pagas 4. Y murió el niño, etcétera. Pero no se hizo un escándalo porque hubieran destronado al rey. Y al destronar al rey, se hubiera perdido el reino. Entonces se protegió el reino en aras de un tutelaje que iba a solucionar el problema con mucha sabiduría y nunca hacer una bomba que más bien es para regocijar a los enemigos. Se destruyeron, eso es lo que merecían. No. Pero no tampoco tomar disciplinas tutelares como pretexto de encubrir. Hermano, tal vez una observación y una pregunta. Con respecto a eso de la divulgación, muchas veces hay hermanos y hermanas que están ministrando, tal vez el esposo trajo a la esposa y se oye de repente un grito que dice, espíritu de adulterio, vete de aquí. No hay necesidad ni de que salga para que sepa qué está pasando ahí, ¿verdad? Sí. Y como los lugares son reducidos y todo, yo creo que hay que tener mucha sabiduría para poder ministrar a alguien sin que se sepa, porque dice, yo no dije nada, pues sí, pero lo estaba diciendo a gritos ahí, ¿verdad? Y la pobre persona que va saliendo de ahí, ya solo mira a la gente que la está acusando de un montón de cosas. Pues. Tenemos que decir que los espacios son reducidos. Esperamos que ya tengamos espacios más amplios. Pero lo que es más importante es se puede hacer quedo, se puede hacer más privado. No se ha tenido ese cuidado. Tal vez no llevar a la pareja completa. Bueno, son casos así, sino por separado. Otra cosa, no obligar a la persona que confiese al otro. No estoy diciendo que es mejor vivir de una ilusión que morir de una realidad. Pero estoy diciendo que no siempre, digamos, un hogar puede repararse. Media vez no haya un irrespeto, pues. Entonces, tener el cuidado de no obligar, mire, usted tiene que confesarle a su marido eso que hizo. Y ahí se deshizo el hogar. Y esos son los consejitos que se han dado. No por ustedes, a ver por quiénes. Una pregunta, hermano. Siendo tan delicado esto de la selección de las personas que van a ser utilizadas en consejería y en administración, ¿qué cualidades debe buscar el pastor para seleccionar a su gente? Porque de ahí dependerá. Es lo que tratamos de explicar, mi hermano Meme, y yo diría que no se puede especificar más por el hecho de que ¿qué entenderíamos por una persona espiritual? Ahora, ¿quién la va a catalogar? Dijimos, ¿verdad? Otra espiritual, porque el espiritual juzga al espiritual. Entonces, aparte de que sea espiritual, ya hay un requisito, pero aparte tiene que ser capacitado.
espiritual capacitado. Por eso decía yo santontines, ¿no? Santos pero no muy sabios, o sabios pero no muy santos. Entonces ahí estamos entre dos botes, ninguno de los dos podemos usar, mejor nos ahogamos. Entonces formar un equipo de tal manera que haya quien tecnifique esto. Y hablando de plano espiritual, no se trata de enseñarle psicoanálisis y a mostrarle libros de Freud, como estaba haciendo un pastor en Estados Unidos, de nuestra misión, con un cerro de libros ahí de Freud, de psicología, no sé qué. Llegaba alguien, mire, cómprese este libro, les decía, ahí, en vez de la Biblia, en vez de Cristo. Bueno, tampoco se trata de eso, pero tecnificar quiere decir que los menores, lo mínimo, instructivo, para que no se cometan errores garrafales, ¿verdad? Errores siempre van a haber. Minimicémoslos, ese es el punto. No abolirlos. Bueno, mejor si se pudiera abolir, pero eso no se va a lograr con esta carne y sangre, ¿no? Hermano apóstol, favor de explicarme sobre cómo se conocen los espirituales de los carnales. Sí, ahí está el detalle, le decía, del muerto. ¿Saben por qué, hermano? Porque en realidad, ¿qué diafanidad tendría que haber en un espiritual para juzgar a otro espiritual? Si siempre hay, en la carne siempre tiene que haber fobias, complejos, diferencias, etcétera, rivalidades, envidias. De otro modo, es llevar a la casa lo que no se está en capacidad de hacer y desquiciar a gente en vez de ayudarle. Mejor no hacerlo. Hermano apóstol, la administración causa debilidad espiritual. ¿En qué casos y cómo combatirla? Tónico vigorón. Porque se termina exhausto. Valga la propaganda, que eso no sirve para nada. Pero quise decir alimentarse bien, dormir bien, reponerse comiendo bien, mejor que con vitaminas. Mejor es comer bien, mejor que vitaminas. Entonces se termina débil porque es una batalla campal, hermano. Es como predicar, dijo alguien, predicar bajo la unción. Es como más gastante que partir una carga de leña. Aunque el otro no sube y solo el leñador sube. Pero se desgasta, uno se siente como que lo exprimieron y mientras están exprimiéndolo uno está feliz que brinca exprimido y todo, ¿verdad? Pero cuando se enfría, hermano, uno se queda sin la adrenalina de la unción y con los gastos del caso. Es devastador. Entonces, como que una persona no aguanta en lo normal, adrenalinazos todo el día, lo fisiológico. Pero esos adrenalinazos del espíritu, que son necesarios para usar el cuerpo, desgastan, pero es la salsa que arde y no se consume. ¡Aleluya! ¿Qué pasa cuando un pecado sexual es divulgado no al pastor sino a su familia por costumbre de hablar y se entera el que fue ministrado y ya no quiere ministrarse y tiene ya herida su alma y un mal pensamiento del que lo ministró? ¿En qué plan queda el que ministra? Ay, Dios. Mire, hermano, yo sé que intencionalmente no se cometen tantos errores. Algunos tal vez sí, porque hay aviesos en esto. Pero los que aún con buena intención están haciendo el asunto, entendámonos en esta plática, que de lo que se trata es de que colaboremos todos en ser eficientes o dejar lugar a otros. ¿De acuerdo? Porque no se trata de decirle, mira, hermano o hermana, mejor no nos ayude. Con compadres así, mejor no. No se trata de eliminarlos. Se trata de que ellos se mejoren o que se reubiquen o hagan alguna otra cosa. Pero ¿por qué tienen que estar haciendo de jalarle la rienda al macho si nunca han montado macho? ¿Por qué? Porque a lo mejor que manejan un tractor tal vez lo manejan mejor. Entonces lo que queremos decir es ubicar. Nadie es inútil en el cuerpo de Cristo.
pero a veces estamos haciendo de cola cuando tenemos que hacer de mano. Doctor, ¿qué pasa cuando, digamos, gente que se ministra y después llega a buscar a un ministro X y le dice que el consejo que le dio el administrante no era un consejo adecuado para poderlo ayudar, sino al contrario, fue todo lo contrario de ese consejo? Y viene la persona y se siente confundida y no hay qué hacer. ¿Qué puede hacer la persona que recibe la orden? Lo peor que se puede hacer es estar de ministro en ministro para ver qué dice el otro. Eso es lo que es mal. Viene un evangelista que no sabe de administración ni la O por lo redondo y todo lo consulta. Para ver, y generalmente va a decir algo contrario al pastor, sobre todo si se quiere quedar con la iglesia. Entonces es muy terrible cuando alguien llega conmigo, cuando llegan, que yo llego a otro lugar, a otras iglesias, y mira, hermano, fíjense que le digo, ¿qué dice su pastor? Ah, no, él dice que no sé cuánto. ¿Qué dice? ¿Cómo se consejo? Yo estoy de visita, no los conozco. Mejor me zafo por ahí, verán, me voy por la puerta de atrás, pero hermano, siempre andan buscando a ver qué dice el otro. Es peor. A veces ya agotaron a todos los ministros. Entonces, voy a ver qué dice Dios. Ahora esperan que Dios sí les dé el ok a ellos. Entonces, lo que buscan generalmente, muchas veces, es que uno les dé la opinión para decir que uno opinó y ellos hicieron porque uno les dijo. Entonces, echarle la culpa a uno. Yo por eso siempre cargo el piano y otro lo toca. Y confrontar ministros, porque entonces el otro ministro va a decir, mire, el otro dijo esto. ¡Ah! Espérate a la salida y ya se vuelve una ganga eso. ¿Se puede contaminar al ministrar a un endemoniado? Oh, seguro es lo que está diciendo, que mejor si, como aquel que va a chupar el veneno de una serpiente para curar al otro herido de la serpiente, no va a tener grietas, entonces se envenenan los dos. Hermano, ¿podría ampliarnos más de cómo se va a hacer la separación de consejería y administración? Pues no sé, realmente es lo que vamos a planificar, porque hemos platicado con mis hermanos ministros cómo hacer, y también con los ministrantes y administrantes, varones. Es de ensayar métodos, probar métodos, buscar la forma. Pareciera ser que, digamos, separarlo no se puede porque ni modo que va a estar hace 8 días como aquellos casamientos de por lo civil un año antes y después, bueno, no hay que hacerlo. Bueno, entonces no sabemos si juntarlo, si separarlo, si ponerlo a tiro, si está mejor primero la administración, primero el otro que se quede ahí y esperando que el demonio sea atado, o primero atar al demonio y que el otro aconseje después. Todo eso no lo sabemos. Estamos aprendiendo. Lo único que queremos es agradar a Dios. Ahora, si queremos agradar a Dios, nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, alguien tiene que tomar las decisiones. Permítanle al que tome las decisiones el derecho de equivocarse, porque somos humanos. Pero podemos rectificar. ¿Cómo detectar cuando se deben ministrar o aconsejar? O bien, ¿cuál es el orden? ¿Primero aconsejar o primero ministrar? Sí, en esa bola estamos. El punto es el siguiente. Si el orden de los factores no altera el producto, en este caso, hagámoslo como el Señor nos va indicando, el Espíritu. Pero eso no quiere decir improvisar, hermano. Es que, miren, no confundamos el sorpresivo auxilio del Espíritu con la indolencia. Por ejemplo, no os preparéis lo que tenéis que decir, porque el Espíritu será el que hablará por vosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos preparemos. Porque no preparemos la respuesta, pero preparémonos nosotros. Y la respuesta va a venir. Con esto digo, algunos piensan que el Espíritu me guíe, que el Espíritu me guíe, pero vamos a parar si hacemos así. En caso que hagan una varita para ver si cruza a la derecha o a la izquierda en una cuadra. El Espíritu Santo no está en esos detalles así tan niños. El pretexto es que como ellos quieren improvisar, porque es más fácil improvisar que calcular. Entonces el improvisador le va a echar la culpa al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo dirigió. Pero el que improvisa generalmente se dirige él solo y ni siquiera se preparó.
disparó para donde cayera, hermano. Entonces no confundamos eso con otro. Hermano, ¿se le puede poner límite de tiempo a una administración si el alma del que se ministra está necesitado? Mire, límite de tiempo y a dos caídas sin límite de tiempo es de la lucha libre. Pero oigan una cosa, ¿cómo le podemos poner término a un proceso? Si no hasta que el Espíritu nos indica que ya está terminado. Ahora, tampoco podemos esperar que en 5 minutos, que a veces queremos que el proceso se haga una crisis. Pero eso depende de cada caso. Me dijo una vez una persona, porque esto es tan hecha y hecha y hecha fuera el demonio, y no hay modo que se vaya el demonio, entonces no hay poder, y por de paso que era uno que ni lo hacía. Entonces le tuve que decir yo esto: mira, hermano, usted ya leyó que Cristo echaba fuera el demonio del Gadareno, y echaba y echaba y echaba hasta que se fue, y era Cristo. ¿Qué seremos nosotros? ¿Cuánto tendremos que estar luchando? Entonces no es necesariamente algo instantáneo. ¿Cómo no? El poderoso, pues, ni siquiera había oído lo que era un demonio. Pues si Cristo es nuestro ejemplo, Él estuvo lanzándolo, vete fuera, hasta que se fue. Y aún dialogó, y aún lo localizó, aún lo identificó, lo delató y lo echó. Eso es una metodología. Claro, la podemos usar mal, pero no podemos decir que Cristo la usó mal. Hermano Otto, que el Señor le bendiga. Dígame, por favor, ¿en cuántas dimensiones se puede ministrar? ¿Es en 7 como las zambuidas de Naamán en el Jordán? No, pues pongámoslo como pauta. Naamán 7 zambuidas, eso quiere decir el número perfecto para que quede maduro. Pero no quiere decir, cuando empezamos con 7 pasos, 6 pasos, 8, 10, 15, 20, ¡ay, qué aburrido, hermano! Mejor, ahí sí que mejor un empujón. Y no que paso número 1. Para orar, paso número 1, doble las rodillas. Ya llegó este paso número 1. Ahora levante la mano derecha, entorne los ojos. Hermano, no son cuentos. El Espíritu lo agarra a uno y lo pone a orar. Y vámonos para adelante. O no lo hace. Sencillamente, seamos menos metódicos y más de principios, pero sepamos usar nuestra inteligencia en el Espíritu para poder actuar equilibradamente. ¿Qué se puede hacer cuando el ministrado recae y vuelve a ser ministrado y se vuelve un ciclo? Sí, se vuelve canasto que quiere llenar uno de agua. Entonces, cuando ya está que va, que se busque otro que quiera perder tiempo, porque lo que pasa es que no quiere ser libre. Se ve bien cuando una persona está rindiendo y está difícil. Y hay géneros que salen con métodos especiales. Hay que saberlo. Ahora, abandonar a una persona porque ya no salió, como le dijo aquella hermana famosa, ¿verdad? No es anécdota, sucedió en Estados Unidos. O te vas tú o me voy yo, le dijo el ministrante, y resultó yéndose el ministrante. Entonces, no es asunto, hermano, de abandonar un caso solo porque ya se nos hizo tarde, pero tampoco es de prendernos a toda la vida estar haciendo solo eso. Una de las metodologías que que vamos a implementar es que no se rutinice esto. Entonces vamos a ver cómo se alterna para que también estén danzando, alabando, oyendo palabra y ministrando en sus momentos, alternándose, para no estar haciendo solo lo mismo, porque después ya se hace automático, hermano. Ya se hace automático, como los reflejos condicionados. Entonces ya, sí señor, sí, como no, fuera, ya, pues fuera, pues. Ahora ya saben los momentos que tienen que hacer. Es decir, no rutinizar, no abotagar al ministrante, porque ya hizo rutina. Entonces que vaya a evangelizar a la Boca del Monte un día y que vaya otro día a echar fuera demonios aquí en la central, otro día, para que se agilice. Eso que está en nuestra mentalidad ahora.
ver cómo hacemos eso. Que nos presten su cooperación también, que no vayan a creer que si lo mandamos al JUTE a ministrar es lo que queremos salir de ellos también. Sino es para darles variedad. Hay casos de administración que requieren trabajo de varios administradores por causa de diferentes dones. ¿Qué tanto debe comentarse el caso entre el equipo que va a participar? Sí, es que mire, es muy humano abrir la boca para eso, no solo para comernos en la boca, hermano, sino para apelar a la gente. No para eso la dio el Señor, pero el diablo la usa. Entonces lo que quiero decir es que muchas veces, inconscientemente, entre los ministrantes se comenta, y no todos los ministrantes tienen boca chica. Entonces, no puedo contestar, depende. Ser discreto es algo que se tiene que aprender. Ser indiscreto no hay que aprender. Como decían allá en mi tierra, en mi tiempo, muy fuerte lo que iba a decir. Bueno, voy a decir de otro modo, para perder el examen no hay que estudiar. Se puede usar la administración en nuestros hogares para limpiar nuestra casa de cualquier clase de espíritus opositores sobre las cosas materiales. Todo lo que el espíritu te empuje y que sea contra el reino de las tinieblas, hazlo. Lo vas a hacer mal, vas a ir aprendiendo cada día. Cuando te den un sopapo ya no te van a dar dos. Doctor, ¿qué se puede hacer con aquellas personas que ministran y sabe uno que tienen testimonio no muy agradable al respecto y a veces uno quisiera, digamos, compartir con un ministro la situación de esa persona, porque en lugar de bendición, no, exactamente. No vamos a abrir un buzón de chismografía, ni vamos a abrir un buzón de irse de delatores, donde nos fundimos. Tenemos que ser muy cautos y esperar que la gente sazone de alguna manera. ¿Qué remedio se puede poner al chisme si está desde los días de Adán? Y no lo vamos a arreglar en esta mañana, ya a las 11 de la mañana. 11:15. ¿Verdad que no se puede? Entonces, pedirles que sean discretos, pues la petición se hace. Todo está que la acaten. O que la acatemos. Qué fácil es decirle a otro, fíjate vos, hasta los ojos le brillan, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Lo difícil es aguantarse como el que se saca la lotería, lo difícil es que no brinque y grite que se sacó la lotería y le sacan la plata a la vuelta a la esquina. Cuando si se hubiera quedado callado no se la quitan, pero no se aguantan. Y cuando dice, vieras qué pecado, y era de los de arriba, ya se quedaron todos, mira, para que no especule en todos los de arriba, decime, ¿quién? Como dijo alguien, para orar por él. Y peor se oye ahora a voz en cuello. Quizás es una pregunta muy comprometedora, pero tengo que comunicar el adulterio de un ministrado con la esposa de un pastor actual de la iglesia. Pero qué feo es esa cosa, porque ya deja destanteados a todos los pastores. No, yo creo que así mejor comunicarlo en privado. No especular, porque fíjense ahora, hermano, ¿cómo se queda la cosa? No. Caliente. No, debe estar en la luna. Yo hubiera preferido que no se hubiera dicho. No, ahora está obligado a acercarse a mí. Está obligado o obligada. ¿Para echar fuera demonios es necesario cubrirse o descubrir la cabeza de las mujeres? No, pues la cobertura es una orden del Señor. Que se puede acatar o no y sufrir las consecuencias. Si ministramos en la casa
y se manifiesta un espíritu, ¿se puede liberar? Si todo se puede hacer donde esté la persona capacitada, dirigida por el Espíritu, no hay lugar específico ni en este monte ni en el otro, pero en espíritu y en verdad se haga. ¿Es lícito compartir alguna administración con la esposa o esposo? ¿Se podrá recibir así alguna luz adicional para el caso de la administración? ¿O se está ahí divulgando o chismeando? Qué difícil se puso la cosa tan bonita que iba, ¿no? Yo creo que esos no son secretos de familia, son ministeriales. Entonces no se deben comunicar. Claro, una esposa que tiene un ministro a la par como su esposo puede ayudar a la estructuración, pero yo diría que ese terreno mejor ponerlo negativo. No. Debe ser el ministro el que se haga cargo de las cosas. Hermano apóstol, hay personas que cuando sean ministrados, ellos cuentan su ministración hasta con lujo de detalles. ¿Qué se puede hacer en estos casos? No han cortado el cordón umbilical todavía. Están deleitándose con lo que dicen que odian. ¿En dónde se ubica la administración general? ¿Será en el atrio? La administración está desde el momento que se convierte la persona. Si la primera administración es el bautismo de agua. Entonces, desde ahí empieza, desde que ya se puede, mire, nunca se van a quitar, mire, eso es administración, nunca se van a quitar vendas de muertos. ¿Para qué se les van a quitar si están muertos? Lázaro le quitaba las vendas hasta que quiso respirar. Antes le caía muy bien. Vivo y ando. ¿Cuál fue la primera venda que le quitaron? Eso no es bíblico, eso solo estoy especulando. La de la nariz, no se ahoga otra vez. Hermano, para indicar que es a los vivos que el Señor manda que les quitemos las vendas. Toda la administración está hablando de administración del pan de los hijos. No se está hablando del pagano, es que el pagano es migaja lo que recibe. El sol que le dan al pagano no es, aunque es el mismo sol que nos dan a nosotros, pero no lo dan de la misma forma. En una administración, una persona puede necesitar consejería y a la vez ser liberada de demonios. Si el Espíritu da vía para hacer las dos cosas, ¿hay inconveniente? Sí, no hay inconveniente, más que si la persona hizo bien la administración, pero no es buena consejera, arregló la cosa místicamente y la desarregló cuando dio el consejo. Porque entonces dio un consejo al revés, brilló en la administración de echar fuera el demonio y falló en la administración de consejería. O cualquier otra metida de extremidades. Entonces, quiere decir, hermano, que no podemos. Yo quisiera separar, aunque no de acción, porque ya hemos platicado con mis hermanas, que es difícil y nos vamos a poner de acuerdo algún día, el día del juicio en la mera tarde, pero ahora ya platicamos que no sabemos qué hacer si juntos o separados al mismo tiempo, pero una cosa sí, que no haga consejería a una persona no capacitada. Va a hacer más daño que estar echando fuera de mano nada más. Hermano, si nunca ha tenido un consejo ni para sus hijos o sus hijas o lo que sea, le vamos a poner a aconsejar qué va a hacer la fulana sutana mañana. Diríamos que tenemos que aplicarlo en ministros, si no gobernaron la Chalupita aquí en el transatlántico. Entonces van a fallar en el transatlántico. Entonces diríamos, si la experiencia indica que la bendición viene por lo que se va a hacer y no solo por los deseos. Dice, yo voy a bendecir a Abraham, dice Dios, porque yo sé que él va a enseñar en eso a sus hijos. Fíjense que la bendición de Abraham era porque Dios sabía las intenciones que iba a tener Abraham hasta con su prole. Y lo bendijo tremendamente, lo abundó y fue padre de multitudes. Pero no
no se puede decir lo mismo de un hijo. Doctor, ¿qué se puede hacer con aquellas personas que buscan administración en las, digamos, por ejemplo, son de la iglesia central y de repente van a buscar administración a otras iglesias? Sí. Y no van identificados como miembros y eso trae problemas dentro de la competición de ministros? Porque ustedes no sirven, voy con otro que sí sirve. Entonces, si no hay una armonización en eso, estamos provocando rivalidad ministerial y rivalidad de ovejas. Acuérdense que era carnal totalmente decir yo soy de Apolos o yo soy de Cefas, pero no estaban carnales los ministros de arriba, eran las ovejas las que se habían vuelto carnales por estar ponderando en rivalidad ministerial a sus propios ministros. Si una persona está recibiendo y acaparando en menoscabo de otro ministro, lo están poniendo en rivalidad, porque entonces le están diciendo, están alimentando su ego, menospreciando la personalidad del otro. Eso es lógico, ni siquiera es espiritual el cuento, lógico. Entonces, si nosotros entendemos que va a haber armonía, tiene que haber armonía primero en los ministros, ponernos de acuerdo, saber cuándo una persona se va a refugiar con un ministro porque no le atendieron en otro ministerio. Pero si le están atendiendo y no, pero es que voy a ir a probar con el otro sí me va a... Es provocar rivalidades ministeriales. En comercio se llamaría eso de lo peor. Si en la reorganización que se está haciendo se va a equipar a un grupo para atender a esposas de líderes o esposas de pastores. Bueno, pretendemos atender todo lo que sea atendible, pero vamos a ir por escalas y además de eso se lleva tiempo. No se edifica una casa en un día. ¿Cómo aplicamos Mateo 18? Y reedificar es más difícil que edificar. ¿Cómo aplicamos Mateo 18 del 15 al 17 en ministración o consejería? Que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado un hermano. Pero si no escucha, toma aún contigo 1 o 2, para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Eso no es consejería, eso es confrontación. Entonces, eso es necesario, según la Biblia, cuando hay necedades. Y entonces aclararlas. Pero eso no quiere decir que va a andar uno de aquí para allá y que cada uno puede hacer lo que desea, ¿no? Para eso hay jerarquías ministeriales. No va a ir alguien en medio servicio a poner en orden a alguien en la iglesia si no tiene ninguna representatividad. Eso le tocaría al ministro. Más bien él tiene que decirle al ministro que el ministro tome cartas en el asunto, no llegar él a agarrar del pescuezo a alguien, ¿sí? A mí me dijo una vez un hermano que estuvo aquí hace mucho tiempo, me dijo, cuando andaba zangarreando gente por ahí, corriendo la casa del cuello, no, es que a mí me dio Dios el don de exhortación. Él pensó que exhortar era regañar, y exhortar es incentivar. Y el Señor no agarró del pescuezo. Entonces, exhortación, hay visiones que le dan carnet de exhortador a la persona, o sea, regañador, pescueciador, apaleador. Deben quedar algunas preguntas por ahí, hermano, perdone que ahorita vamos a las 10:30, terminamos, porque aprovechando que no siempre están ustedes, ¿verdad? Yo siempre están ministrando. Hermano apóstol, disculpe, cuando una persona está ministrando espíritus en los miembros, la ley de los miembros que dice Pablo, hay muchos varones que se aprovechan para palpar ciertas partes de las varones, y eso es definitivamente prohibido. Pero mi pregunta específica es, ¿una varona puede ministrar a otra varona palpando espíritus en la ley de los miembros de alguna persona? Eso sería caer en provocaciones de tipo homosex. No, pero yo diría, pues se puede llegar a esos extremos, por esa vía, porque pueden aprovechar personas que tengan esas tendencias a meterse en el carril. Lo mejor es evitar lo que realmente está fuera de todo lugar honesto, ¿no?
Todo lo deshonesto y vergonzoso tiene culpabilidad. Bueno, no vamos a decir que solo condenarlos, porque tampoco, ¿verdad? Pero no tiene necesariamente que llegarse al lugar exacto donde esté. En primer lugar, no creo que alguien sepa exactamente dónde está el espíritu. En segundo lugar, yo mejor sospecharía del tal. Sí, ahora, no puedo, pero sí es evidente que si hay alguna demostración de un espíritu que se localiza, pues que la esposa, si es una mujer, haga la administración más adecuada ahí, junto con el ministro. Pero no le toca al ministro, ni tampoco creo que esté exento de peligro el que solo mujeres a mujeres entre sí con esas tendencias. Ahora, claro, en lo diáfano, pues lo más evidente es que evitar la colisión de los sexos. Bueno, entonces, mis queridos hermanos y hermanas ministrantes, además de la porriada, es agradecerles que se hayan ustedes tomado el valor de lanzarse a este campo. Queremos decirles que es una vocacional, de tal manera que si no hay vocaciones, tal vez se buscan otro equipamiento. Ahora, de todas maneras, agradecemos de parte del Señor en la iglesia sus aportes, sus desgastes, y queremos ayudarle en la reubicación. Y queremos que nos ayuden en la comprensión. No sé si habrá algo más que decir, pero como me quedan 2 minutos, entonces quizá preguntarles, ¿creen ustedes que es viable lo que estamos diciendo o será ocioso? ¿Creen ustedes que es mucho molestarles ya con mejor, a esta hora mejor estuvieran ministrando? ¿No creen que esto es como afilar el hacha para romper mejor la lengua? Mejor, ¿verdad? Bueno, ¿creen ustedes que es posible que en la segunda etapa del viernes podamos destapar algunas cosas que arreglar? Ahora no tocamos eso, ¿no? Y también omitiendo lo personal, eso tiene que ser privado, como en lo que salió ahora. Pero en el viernes vamos a oír posibles desentonos que hay que entonar, que en dónde está la razón de tal o cual desvío, en dónde está la razón de tal o cual error, qué podemos hacer, cuándo lo vamos a hacer y con quiénes. Yo creo que esa es la invitación para el viernes. Yo les rogaría, hermano, por todo lo que usted más quiera. Estos no son los únicos 2 seminarios que vamos a dar de administración, van a haber muchos más, y lo van a hacer los mismos ministrantes que están adecuados o adecuadas para eso. Pero vamos a intervenir en esto más y más, porque deseamos este renglón y el de los discipulados. No se pierde tiempo en eso, pero si no lo vamos a poner en práctica. Entonces el viernes ya va a ser práctico, vamos a decir, miren hermano, notamos esto, notamos lo otro, porque también hay errores de los ministrados, que los ministrantes pueden decir, que los obligan a ellos a cometer errores o los obligan a ellos a otras cosas, porque el ministrado o es insincero o se le va la mano también. Entonces no le vamos a echar solo la culpa al que ministra, al ministrado, pero hay que enseñar al ministrado cómo debe ministrarse y qué no está bien y qué está mal. Pero a la mano tenemos el elemento ministrador, que es el que nos interesa en estas 2 pláticas. Por eso es que el viernes vamos a esperar que usted nos diga en qué consisten los errores que ve y a lo mejor que está cometiendo, para corregirlo, no para acusarlo. Y entonces vamos a caminar mejor. Yo les agradezco mucho en nombre del Señor. No sé si habrá algo más, mi hermano. ¿No? Sí, fíjense que como son 2 ocasiones nada más por de pronto. Si empezáramos siquiera a las 9, ¿no hacen el esfuerzo 9? ¿Sí? Para que no salgan tan tarde y no vayan a comer muy tarde. O a lo mejor están en ayuno.
Levantemos la mano derecha. La mano derecha es la mano de la petición. Usted puede pedir y se le dará. Acuérdense que Salomón, en vez de pedir riquezas, pidió sabiduría. Y que los dones que Dios da, pues los da. Y los puedes tú tener. En el nombre del Señor, ábrenos el entendimiento, ábrenos las escrituras, de tal manera que no nos sintamos aludidos, sino invitados a trabajar mejor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que nadie se vaya enojado porque lo liberamos inmediatamente.